Voy a explicar el primer problema de la serie de instrumentación de la ley de Ohm, de serie en paralelo y las leyes de Kirchhoff. Como podemos observar, aquí tenemos un circuito compuesto por 3 resistencias, 1, 2, 3, y con una fuente de voltaje independiente, que es esta. Como sabemos, las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff nos dicen que la corriente va de más a menos potencial. Por eso podemos saber que la corriente, el sentido positivo de la corriente va a ser este, porque va de más a menos potencial. Solo tenemos una fuente de voltaje. Entonces, ahora vemos que tenemos una corriente total que va a venir hacia acá. Cuando llegue a partir de este nodo, el nodo B, se va a dividir. Esta corriente total se va a dividir en una corriente 1 y en una corriente 2. Va a pasar por estas dos resistencias y cuando llegue otra vez aquí al nodo C y al nodo C, tiene que salir y tiene que juntarse otra vez para volver a formar una corriente total. Porque la ley de Kirchhoff nos dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, una vez teniendo esto, podemos notar que la resistencia de B a C, o sea, esta resistencia y estas, están en paralelo porque están conectadas a la misma diferencia de potencial. Aquí, aquí y de aquí, aquí. Entonces, como estas dos están conectadas en paralelo, podemos reducir estas resistencias, podemos sustituirlas por otras para que nuestro circuito nos quede más fácil de resolver. Como sabemos, la ley de Ohm solo se puede aplicar a corrientes cuando tenemos una resistencia, corrientes directas. Entonces vamos a tener, supongamos que tenemos así, un nodo A, un nodo B y una sola resistencia. Aquí en este caso podríamos aplicar la ley de Ohm. Pero como aquí en la parte de arriba tenemos más de una resistencia, lo que vamos a tratar de hacer con este circuito que tenemos arriba es reducirlo para poder aplicar la ley de Ohm y obtener toda la información que necesitamos. Por ejemplo, la ley de Ohm es una relación entre la resistencia, la corriente y el voltaje. Como podemos ver aquí, conocemos el valor de las resistencias, pero no sabemos cuánto vale la corriente, ni el voltaje que va de A a B, ni el que va de B a C. Entonces tenemos dos incógnitas, que sería la corriente y el voltaje, y solo tenemos un valor, que es la resistencia. Entonces, para resolver esto, vamos a reducir este circuito. Reduciendo este circuito, que es en paralelo, vamos a volver a dibujarlo, pero ahora va a ser de esta manera. Vamos a conservar esta resistencia, que era de 1. Esta resistencia, por lo pronto, todavía no le vamos a hacer nada. Y vamos a agarrar estas dos resistencias que están en paralelo, porque como ya dijimos, están en paralelo porque están conectadas a la misma diferencia de potencial. Entonces las vamos a juntar y vamos a hacer una sola resistencia. Vamos a quitar estas dos y la vamos a sustituir por una que es equivalente. Así queda igual como un ohm. Aquí tenemos teniendo el nodo A. Este va a ser el nodo B. Y este sería el nodo C. Entonces tenemos esta nueva resistencia. Para obtener el valor de las resistencias
cuando las tenemos en paralelo, lo que tenemos que hacer es que estas resistencias pasadas tenemos que sumar sus inversos. El inverso de la resistencia equivalente va a ser la suma de los inversos del valor de las resistencias. Cada una valía 2 ohms. Más. Es así. En este caso, tenemos un medio más un medio. La resistencia equivalente sería de 1 ohm. Como este es el inverso de una resistencia equivalente, pero el inverso de 1 sigue siendo 1, lo vamos a dejar nada más como 1. Esto es igual a la resistencia equivalente. Entonces sabemos que esta resistencia va a tener un valor de 1 ohm. Ahora ya casi llegamos a nuestro objetivo. Ya tenemos ahora un circuito aún más pequeño con el que es más fácil poder trabajar. Pero todavía seguimos teniendo las incógnitas del voltaje que va de A a B, el que va de B a C y el valor de las corrientes. Que bueno, por aquí va a pasar una corriente total, igual que acá. Y por aquí, esas dos corrientes que teníamos, que se dividían para acá y para acá, como esos eran dos voltajes en paralelo, vamos a juntarlas y por aquí va a pasar esa corriente total también, haciendo que pase esto. Tenemos la corriente total que nos va a estar dando vueltas sobre el circuito. Ya casi terminamos esto, pero todavía nos falta reducir un poco más este circuito para poder trabajar con la ley de Ohm, cosa que sí se puede, porque aquí tenemos esas dos resistencias que están en serie. Son dos resistencias con un nodo en común, que sería este, B, y que tienen la misma corriente, tienen una corriente total y una corriente total que pasa por ellas. Esa es la característica de una resistencia, que están en serie, por lo que podemos quitar estas dos resistencias y sustituirlas por una que sea equivalente. Vamos a tener una resistencia en serie. Aquí vamos a tener el nodo A, que es aquí donde empezamos. Y como lo convertimos en uno solo, desconectamos esto, lo quitamos y nada más estamos poniendo uno, que es equivalente, va a ser el nodo A hasta el nodo B. C, perdón. El nodo C. Ahí está. Pero ahora queremos saber cuánto va a valer esta resistencia. Es una nueva resistencia equivalente. Las resistencias, cuando son en serie, lo único que hacen son sumarse. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Así. Entonces, como cada una de las resistencias anteriores, estas valía 1 ohm, lo que vamos a hacer nada más va a ser sumar. Esto nos da un valor de una resistencia de 2 ohms. Listo, ahora sí tenemos un circuito mucho más sencillo, donde solo hay una corriente
que es la corriente total que está dando la vuelta. Y ya a partir de aquí podemos empezar a aplicar la ley de Ohm. Sabemos que de A a C hay 10 volts. O que sería lo mismo de C a A hay menos 10 volts. Entonces ya que sabemos que hay una resistencia de 2 ohms y que de aquí para acá se están aplicando estos 10 volts positivos, podemos aplicar la ley de Ohm, que dice, en este caso, el voltaje de AC va a ser igual a resistencia por corriente. Como queremos saber la corriente, va a quedar así. Voltaje de AC sobre la resistencia. El voltaje de AC ya dijimos que son 10 volts. Y la resistencia vale 2 ohms. Entonces, esto nos va a quedar 5 amperes. Una vez que tenemos los 5 amperes, ya sabemos que esta resistencia total que pasa de A a C vale 5 amperes. Como sabemos que esa resistencia total vale 5 amperes, nos podemos devolver al circuito anterior que teníamos, donde también teníamos, recordemos que esta resistencia total, perdón, esta corriente total es la misma que estaba pasando por estos dos resistencias. Entonces tenemos que estas resistencias totales que teníamos aquí van a valer 5 amperes y 5 amperes también. Igual que Entonces ya que tenemos el valor de sus resistencias, que son 1 ohm, y el valor de las corrientes que pasa por cada una resistencia, que son 5 amperes y 5 amperes en ambas, podemos obtener el voltaje. El voltaje que va de B a C, que va de aquí para acá, va a ser resistencia, que en este caso su resistencia vale 1 ohm, por la corriente, donde la corriente son 5 amperes. Entonces sabemos que esto va a valer 5 volts. También para el voltaje que va de A a B. Vamos a hacer lo mismo, va a ser resistencia por corriente, va a ser 1 ohm por 5 amperes. Esto nos va a dar 5 volts. Ya tenemos estos dos valores. Ya llevamos 3 valores, ya obtuvimos primero el valor de la resistencia total que pasaba por ese circuito en serie. A partir de esto podemos sacar el voltaje que pasa a través de AB y de B a C en ese circuito en paralelo. Esto podemos observar que es correcto usando la ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado debe de ser igual a 0. Entonces sabemos que el voltaje de AB más el voltaje de B a C más el voltaje de CA debe ser igual a 0. Tenemos el voltaje que va de A a B, que son 5 volts, el voltaje que va de B a C, que son 5 volts,
más el voltaje que va de C a A, que en este caso son menos 10 volts, y se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, que es igual que la corriente, la suma de voltajes en un camino cerrado es igual a 0. A partir de esto, podemos volver a nuestro primer circuito original que teníamos. Sabemos que aquí, por esta resistencia, van a pasar de mayor a menor voltaje, 5 volts. Que por aquí tiene que salir otra vez una corriente total. Como ya hemos dicho que eran de 5 amperes, también por aquí tiene que entrar una corriente de 5 amperes. Esta corriente total son 5 amperes. Tienen que salir esos mismos 5 amperes. Y que de aquí esta corriente que va a entrar se va a dividir en estos dos para convertirse en la corriente 1 y la corriente 2. Para saber cuánto vale la corriente 1 y la corriente 2, vamos a usar la ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por corriente. En este caso queremos saber cuánto vale la corriente, cuál va a ser el voltaje entre resistencia. Lo único que vamos a hacer va a ser obtener I1, que va a ser voltaje, que sabemos que sobre estas resistencias también están pasando 5 volts. 5 volts de más a menos, porque ya habíamos visto con estos circuitos que por aquí de B a C están pasando 5 volts, entonces de aquí de B a C van a estar pasando 5 volts. Sabemos que hay 5 volts y los valores de la resistencia son 2 ohms. Esto me da 5 medios de ampere. También podemos sacar la corriente 2. Como sabemos, la corriente 2 tiene el mismo valor en el voltaje y en la resistencia, por lo cual también da 5 medios de ampere. Entonces sabemos que estas corrientes valen 5 medios y 5 medios de ampere. Ambas valen 5 medios. Como vemos, 5 medios más 5 medios son 10 medios, lo cual cumple con los 10 amperes. Y pues respeta la ley de Kirchhoff. Como podemos ver, ya tenemos el valor de todas nuestras tenemos el valor de todas nuestras variables del circuito. Sabemos que aquí, acá va a haber un voltaje de 5 volts, va a haber una corriente de 5 amperes. De B a C, en la corriente 1 va a haber 5 medios de ampere y aquí también va a haber una corriente de 5 medios de ampere con un voltaje de 5 volts. Y de aquí a acá va a haber otra vez una corriente total con un voltaje de menos 10 volts, lo cual hace que todo con las leyes de Kirchhoff en el circuito se respeten y ya tenemos todo listo.